Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. ¡Chencho! Mira nomás hasta cuándo nos venimos a encontrar después de tantos años. Yo no soy Chencho. Soy el inspector Crescencio Torrijos de Investigaciones. Durante 4 décadas, escenas como esta hicieron de la India María el personaje cómico femenino más célebre del cine mexicano. ¿Tú eres medium? ¿Cómo, señora? Si eres medium. ¿Medium? Pues medio mensa, ¿pa' qué más que la verdad? Me dice, yo nunca voy a dejar de ser la India María. Y en el momento que yo lo pueda seguir explotando, lo exploto. Era un cheque al portador. Pero la dualidad entre la campesina simpática y la personalidad seria y reservada de su creadora han convertido a la actriz en un mito. No tiene nada que ver el personaje de la India María con María Elena Velasco. Lo único parecido que hay entre María Elena Velasco y la India María es su gran corazón. Hoy daremos cuenta del origen de tan memorable personaje y las causas que originaron su inesperada salida de las pantallas. Que sea la que acompaña a Fernando. Pero ¿qué tengo que hacer? Yo no sé hablar, yo no. Tú ponte una peluca con trenzas y una falda y ya está. Buscaba la parte en donde fallaba el gobierno, tanto la policía como en otros aspectos gubernamentales, y siempre los atacaba. Develaremos si existió rivalidad entre los dos íconos de la comedia cinematográfica. O sea, ella era la India y él era el peladito mexicano. Conoceremos por qué Velasco rechazó continuar interpretando a la indígena que la erigió en leyenda. Lo mejor hago yo un personaje, pero ya no con el de la India María. Ella no tenía por qué seguir haciendo a una campesina, ella era una mujer millonaria. Se responderá si es verdad o un mito que la número 1 de la comedia padece cáncer. Que toda esta leyenda de que si estuvo enferma de cáncer y que se retiró, ella misma propició. Y descubriremos si María Elena Velasco volverá a la pantalla grande interpretando al personaje que la inmortalizó. ¡Acción! Estuvo hace un par de años haciendo unas grabaciones. No sé si ese vaya a ser su retorno. 16 películas, un programa de televisión y una historieta representan los trabajos que un personaje creó gracias a la admiración y cariño apabullante de México, la India María. Creadora e intérprete de la campesina que se convirtió en ícono del humorismo blanco en el cine nacional, María Elena Velasco, sin embargo, decidió no volver a personificar a la indígena durante años, dando pie a la creación de mitos que hoy se develan. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de María Elena Velasco, la India María. Bienvenidos. Díganme de un vez cuánto es de multa. Ahora con lo que les doy del diario de mordidas se habían de conformar. Esta fue la última aparición cinematográfica de la India María, el personaje cómico femenino más admirado del cine mexicano, a quien por más de 20 años personificó y erigió en mito a la actriz María Elena Velasco. La India María, que fue su personaje de mayor trascendencia, el personaje sigue tan latente como antes. Seguirán siendo ya unos íconos de México y desde luego de la cultura del espectáculo mexicano. Pese a que durante más de 2 décadas le brindó fama, éxito, fortuna y renombre, María Elena Velasco decidió dejar atrás al personaje de la simpática indígena, pues esta también representó para la actriz un distanciamiento familiar y un encasillamiento en su carrera.
la encasilló en ese. Tú oyes hablar o mencionar a María Elena Velasco y lo primero que te viene a la mente es la India María. Ella ya es una figura unida totalmente, como lo fue Cantinflas con el personaje del Peladito. La India María es María Elena Velasco. Pero aun cuando se quitó las trenzas, el rebozo y las faldas amplias para comenzar una carrera como productora de cine y se mantuvo más de una década fuera de las pantallas, María Elena Velasco no ha podido desprenderse del personaje que la inmortalizó, la India María. Esto quiere decir cómo están ustedes. Para las gentes que no me conozcan, yo me llamo María. María Elena Velasco Fragoso nació el 17 de diciembre de 1940 en Puebla. Hija del mecánico ferroviario Tomás Velasco y del ama de casa María Elena Fragoso, desde pequeña la futura estrella manifestó gran interés por el baile, la actuación y el canto, inquietud que solo compartía con uno de sus 3 hermanos, Susana. Yo sabía que ella era bailarina, no sabía de María Elena, pero me imagino que sí, porque en el currículum que lleva dice que era bailarina. Adolescente, María Elena perdió a su padre. Este murió de una afección en la vena aorta y problemas cardíacos, provocando una precaria situación en la familia que la orilló a trasladarse a la Ciudad de México. Al morir su padre, su mamá tuvo que enfrentarse a la vida con sus 4 hijos y emigrar a la Ciudad de México para buscar de alguna manera el sustento. Aquí, María Elena obtuvo su primera oportunidad como bailarina del Teatro Tívoli y su hermana Susana incursionó en el canto. La India María comenzó siendo simplemente María Elena Velasco, ¿no? Haciendo lo que se llamaba la segunda tiple, o sea, el tipo de bailarinas que acompañan números musicales en una revista. La chispa y simpatía de María Elena la hicieron destacar del resto de las bailarinas, diferenciándose incluso de su hermana Susana, quien no obstante haber coincidido con ella en algunas presentaciones, prefirió desligarse artísticamente. Yo siento que es más despierta la India, yo siento en su forma de ser, ella es más tranquila. Siempre fueron unas señoras muy atractivas, muy guapas, y iniciaban esa carrera como vedettes, ¿no? Durante algunos años, María Elena recorrió todos los teatros populares de la Ciudad de México, el Tívoli, el Lírico, el Folis y el Margo, siempre como artista de complemento o pasacalles. Pero su gran oportunidad llegó cuando, al integrarse a las coristas del Teatro Blanquita, María Elena se sumó a los sketches humorísticos alternando con los cómicos más importantes de la época, como Fernando Soto Mantequilla, Pompín Iglesias, El Ojonjazo y Óscar Ortiz de Pinedo. Yo recuerdo a María Elena Velasco todavía haciendo en el Teatro Blanquita, haciendo sketch con algunos comediantes o inclusive bailando un poco. En el Teatro Blanquita, María Elena conoció a Julián de Merich, coreógrafo y director de escena de origen ruso, encargado de montar los números musicales del grupo de actores y vedettes, y de quien María Elena aprendió bailes y rutinas que con el tiempo incluiría en sus propias películas. La popularidad de María Elena en el Teatro Blanquita la llevó a incursionar en el cine participando en Los derechos de los hijos y México de mis recuerdos, cinta en la que Velasco obtuvo su primer personaje de corte popular, una empleada doméstica llamada Petra, cuya intervención, aunque breve, le permitió conocer a las figuras que serían sus mentores en la actuación: Elvira Quintana, Fernando Soto Mantequilla, Joaquín Cordero y Fernando Soler. Antes de la India María hice pequeñas partes en algunas películas, muy terceritas partes. Pese a su incursión en el cine, María Elena siguió trabajando en el Teatro Blanquita al lado de Julián de Merich, cuyo verdadero apellido era Lipkis, y quien más tarde se convirtió en su único amor y padre de sus hijos, Goretti y Alejandro Iván Lipkis Velasco. Casó con María Elena Velasco, hicieron un matrimonio, pues yo digo que bastante bueno, ¿no? Muy, muy sólido, de muchos años hasta la muerte de él. Yo creo que es el mejor regalo que Dios nos puede dar, que las mujeres podamos cuidar a nuestros propios hijos, siquiera cuando son chiquitos. No obstante el gran amor que María Elena manifestaba por sus hijos y su esposo, continuó su carrera artística, participando en televisión caracterizada como una empleada doméstica que la propia actriz fue transformando en una rancherita, a la que agregó una vestimenta típica y folclórica, nombrándola Elena María. Pero el Teatro Blanquita marcó su transformación definitiva a India Mazagua.
Una noche, el actor que servía de patiño al cómico Fernando Soto Mantequilla no llegó. El director de escena, Fernando Cortés, pidió a María Elena que lo supliera haciendo el personaje de una mujer indígena, cuyo nombre era María. Le falló su partiquino o el que le ayudaba al sketch. Y entonces entre su marido de María Elena y don Fernando se ponen de acuerdo y a María Elena le piden que sea la que acompaña a Fernando. ¿Pero qué tengo que hacer? Yo no sé hablar, yo no. Tú ponte una peluca con trenzas y una falda de... y ya está. Ella era el lado femenino de Régulo y Madaleno. Ella pues representó, no precisamente a una María, sino representó a lo que es una indígena inteligente, capaz, defendiendo la honradez. Nació entonces la India María, personaje que transformó la vida y carrera de María Elena Velasco, cuya verdadera personalidad nada tenía que ver con la simpática indígena mazahua a la que quedó absolutamente ligada a partir de ese momento. A sugerencia de su esposo, Julián de Merich, María Elena moldeó y perfeccionó en poco tiempo al personaje de la India. Ella cambió incluso su modo de voz, su mirada, su actuación, empezó a captar mucho público en los teatros de revista. Pese a que la sencillez y gracia de la India María fueron las características que le encumbraron en el gusto del público, la personalidad de su creadora poco tenía que ver con la simpática india mazahua que interpretaba. Contrario a lo que mucha gente pensaba, María Elena llegaba y fuera del escenario era muy seria, ¿no? Contrario a lo que mostraba en su personaje de... No tiene nada que ver el personaje de la India María con María Elena Velasco, totalmente diferentes. Es que imagínate a una mujer hermosa, con una cabellera impecable y de pronto vestida como una superstar con sus abrigos de pieles, pues no tiene nada que ver con la India María. Tras descubrir el impacto que el personaje generaba entre el público, decidió recorrer las calles de México en busca de mujeres indígenas para observarlas y estudiarlas por largo rato, imitando sus gestos, manías, modos de hablar y de vestir. De hecho, su propia madre comenzó a confeccionar sus vestimentas. Señores que usaban faldas de muchos colores y traían un morral con manzanas o con naranjas. Entonces andaban vendiendo eso en su producto, ¿verdad? Con sus trencitas. El personaje es cómico totalmente, su esencia es verdaderamente es una picardía muy del campo, de la gente del campo, confrontada en un ambiente citadino. El Bastardo fue la película donde por primera vez apareció en los créditos su nombre de pila y el mote que la haría famosa, la India María. Como no existía un personaje urbano, un pueblerino como el de ella, cuando llega la India María al cine, como que ese vacío lo ocupa ella y es cuando le empieza a crecer la popularidad y sus películas eran cómicas, eran muy blancas, por eso es que el público le gustó mucho continuar con ese personaje. Tras aparecer brevemente en 3 películas, María Elena Velasco conoció al presentador más importante en aquel momento de la televisión mexicana, Raúl Velasco, quien la incluyó en el elenco cómico del legendario programa Siempre en Domingo. Pero una crítica hecha al gobierno del entonces presidente José López Portillo le costó a la actriz su veto de la televisión nacional. El programa Siempre en Domingo fue una fórmula de reunión familiar para Raúl. Supo combinar todos los atractivos que puede tener una revista musical de televisión. Había comicidad, había oportunidad para los artistas nuevos. De ahí surgieron muchas caras nuevas y una de ellas creo que fue la India María, ¿no? María Elena Velasco. Semana a semana las intervenciones de la India María se volvieron esenciales en la emisión dominical, pues las bromas que la actriz hacía al conductor atrapaban la atención del público. Realmente ahí fue el despegue en televisión de ella, pues un despegue muy notorio, muy aceptado por el público televidente, porque era lo gracioso que ella salía escondida y de repente le hablaba
a Raúl, corría atrás de él, le daba un beso, volvía a salir y Raúl espantado. O sea, era una cosa muy simpática. Siempre en domingo estaba lleno de estrellas, pero la gente esperaba mucho ya que llegara la India María. Eran los picos más altos de rating cuando ella salía. Le decía el güerito, y entonces lo agarraba de partiquín y a cotorrearlo y echarle albures. Ay, güerita, pues a ver cuándo se me hace contigo. No, Marilena, por favor, que mi mujer pues no le hace. Como siempre en domingo, la popularidad de la India María se incrementó. En 1972, el director Fernando Cortés, el mismo que le había impuesto el personaje de la India en el Teatro Blanquita a María Elena, le ofreció y dirigió su primer película estelar como La India María en Tonta, tonta, pero no tanto. Adiós, tata. Adiós, mija. Adiós, mamá. Adiós, mijita. No te digo que nos escribas porque acabo ni sabes. Y si nos escribes, ¿para qué si no sabemos leer? La película incluyó las primeras escenas de golpes y caídas protagonizadas por María Nicolasa, la India María, situaciones que se volvieron recurrentes en sus siguientes historias. Y ahora, usted siéntese, por favor, y vamos a esperar a su primo. Siéntese, tranquila. ¡Ay! Venga acá, criatura, pero hombre, no, pues venga para acá, tranquila. Quédese aquí un poquito. No importa que tenga que pegarse, que tenga que correr, que tenga que bailar. Todo lo hace para que la película mantenga la atención, la risa, la simpatía. Las películas de la India María alcanzaron tanta popularidad como las de Mario Moreno Cantinflas, convirtiéndolos en la pareja cómica mejor pagada de México. O sea, ella era la India y él era el peladito mexicano, ¿no? O sea, no tenían que ver ni a favor ni en contra de ninguno de los dos personajes. Pero se creó el mito de una supuesta rivalidad. No, nunca hubo competencia, digo, Cantinflas ya tenía su lugar. Cantinflas reconocido mundialmente como un gran comediante, yo no creo que le molestara a él, por lo menos de parte de él no sentía competencia de parte de ella. Durante un año, María Elena Velasco alternó simultáneamente su trabajo en el cine y sus participaciones en Siempre en Domingo. Pero en 1973, la actriz cerró su ciclo en el programa dominical y se dedicó a hacer giras y películas. Era una separación amistosa, que ella se iba a hacer sus proyectos y que estaría en 1 o 2 veces al año en forma especial en el programa. Velasco realizó Pobre pero honrada y La Presidenta Municipal, película de humor blanco en la que la actriz comenzó a proyectar una crítica social a través del cine. Fue una artista de denuncia, buscaba la parte en donde fallaba el gobierno, tanto la policía como en otros aspectos gubernamentales, y siempre los atacaba. Una denuncia social, lo que ella estaba haciendo. Era como para darnos cuenta de cómo tratábamos a esas Marías que andaban en la calle. Yo apoyo muchísimo a la mujer porque creo que también en las mujeres, así como en los caballeros, hay mucho talento. Hay muchas mujeres muy inteligentes. Pero la crítica hacia el poder, hecha por Velasco a través de la India, tuvo consecuencias. Un mordaz comentario sobre el entonces gobierno de José López Portillo la sacó de la pantalla chica. Pero llevaba también a ciertas críticas de los niveles de las autoridades para decir que estaba diciendo cosas que eran verdad, pero que a las autoridades les molestaba. Fue durante la transmisión de un concurso de belleza de Miss México, al cual la India María asistió como actriz cómica, que el conductor Gustavo Pimentel le preguntó qué haría si en lugar de ser presidenta municipal, fuera presidenta de la República. María le contestó: me daría la gran vida viajando por Acapulco con toda mi familia. La respuesta fue una clara alusión al gasto excesivo de dinero que el entonces presidente de México, José López Portillo, y su esposa, Carmen Romano, hacían del erario público y con el cual disfrutaban de unas vacaciones en ese puerto. Ese sexenio de López Portillo se caracterizó porque hubo mucho derroche de parte de él, de su familia, de Carmen Romano, que era su esposa. Compraban en exceso, se gastaban en el erario público y viajaban mucho por toda la República, por todos lugares, gastándose todo el dinero. Y ese simple comentario le costó el que la vetaran de la televisión durante varios años.
Su personaje critica muchas cosas de nuestra sociedad y lo hace mediante un mensaje cómico, mediante la risa, pero pues no deja de criticar a los políticos, a la gente que tiene todo y que no da nada. Una llamada de la Presidencia de la República a los directivos de Televisa censuró y vetó de la televisión a la India María. Después de haber hecho ese comentario de la Presidencia de la República, hablaron en aquel entonces Telesistema Mexicano, que es Televisa, para solicitar que ya no se apareciera la India en la televisión. Por eso estuvo un tiempo retirada del medio artístico. Y aquí en nuestro país siempre se ha dado el caso de que de repente le ordenan a alguien callar, a alguien que esté atacando mucho a los políticos. El 27 de julio de 1974, víctima de un paro respiratorio, murió Julián Lipkis, artísticamente conocido como Julián de Merich, primer y único esposo de María Elena Velasco Fragoso, quien tras la pérdida jamás volvió a contraer matrimonio. Alejada de la televisión, María Elena se entregó al cine, pero su prolífica carrera quedó paralizada tras la muerte de su director de cabecera, Fernando Cortés, y peor aún, de su esposo, Julián de Merich, duelos que provocaron en la actriz una fuerte depresión y su alejamiento por varios años de la pantalla cinematográfica. Pese al veto de la pantalla chica, María Elena Velasco había ganado ya suficiente dinero para producir sus propias películas, con el cual filmó en 1978 Duro pero Seguro, junto al actor Jorge Lavat. Duro pero seguro. Supuestamente uno de sus sueños es que ella me veía triunfar a mí como bongocero, no sé qué, y tenía que bailar con ella la rumba, que de pronto ella se tropezaba en un giro y se me deja venir y bola. Pero me dio un santo mandarriazo y al suelo los dos. Los golpes y caídas eran una constante en sus películas, por lo que para realizar este tipo de escenas y no lastimarse, María Elena se colocaba protectores principalmente en las rodillas. Como era la falda muy amplia, se ponían sus rodilleras porque era lo que siempre se nos pelaban las rodillas. Pobrecito, se quejaba mucho. Pese a los peligros que enfrentaba con algunas escenas, María Elena siempre trataba de realizarlas personalmente, asesorándose con profesionales y aprendiendo con facilidad los trucos. Ella tenía que montar a caballo y hacer el paso de la muerte. Todos los días nos íbamos a practicar ahí por Barranca del Muerto con un señor que nos daba clases. Nos preparábamos en el caballo. Pero finalmente recurrió a los dobles. Se le doblaba nada más para lo del paso de la muerte. Ahí sí no lo hacía ella, porque es muy arriesgado. Y en escenas otras como treparse un helicóptero. La prolífica carrera de María Elena Velasco se detuvo por dos tragedias. La actriz enfrentó la muerte de Fernando Cortés, su director de cabecera, y el deceso del gran amor de su vida, su esposo, el coreógrafo Julián de Merich, provocando a la actriz un fuerte decaimiento que se reflejó en su retiro temporal de la pantalla grande. Hubo mucho tiempo que no trabajó porque lo extrañaba mucho. Sin embargo, recuperó eso y siguió trabajando con el éxito de siempre. María Elena no volvió a enamorarse. El marido murió hace muchísimos años. Ella no volvió a casarse. Pese a su tristeza, 4 meses después de la muerte de su esposo, María Elena retomó su carrera, realizando una larga gira de presentaciones por el extranjero. Y 2 veces recorrimos toda la Unión Americana, encabezando a la señora y yo a un lado de ella. Inclusive hasta abajo de los créditos iba el joven Juan Gabriel, iba desde los Panchos, los Haces, Lucha Villa, Lola Beltrán, Marco Antonio Muñiz, Vicente Fernández, pero encabezando María Elena Velasco, la India María. El MGM, el antiguo MGM de Las Vegas, hizo un número cantado y bailado, yo bailé con ella. El éxito y las ganancias económicas que su personaje generaba provocó en María Elena Velasco una única obsesión. Yo nunca voy a dejar de ser la India María. Yo creé ese personaje y en el momento que yo lo pueda seguir explotando, lo exploto. Los productores la llamaban al cine porque era un cheque al portador.
Pero años después, y cuando María Elena Velasco vio limitada su carrera de actriz a consecuencia de la identificación que le generaba su propio personaje, cambió de opinión, por lo que Velasco intentó demostrar sus dotes histriónicos, interpretando otro papel en una nueva película titulada Ni Chana ni Juana. La India María siempre quiso demostrar que era una actriz. A lo mejor hago yo un personaje, pero ya no con el de la India María. Uno la ve su cara y recuerda a la India María. El personaje es más grande que el individuo, ¿no? O sea, y lo llega a dominar y llega a pues a ser tan esencial en todos sus actos, en toda su imagen pública, que es difícil que se pueda separar de él. Después de Ni Chana ni Juana, María Elena Velasco realizó Ni de aquí ni de allá, Se equivocó la cigüeña y Las delicias del poder, cinta de crítica social que marcaría el retiro del personaje de la India María de las pantallas cinematográficas. Yo creo que fue un ciclo que tuvo de frente al resto de las películas de comediantes o melodramas. Es un ciclo de películas muy especiales con su personaje de la India María. Ese es un personaje que ella la va a acompañar hasta la tumba, porque uno ve a María Elena Velasco y automáticamente piensa en la India María. Luchadora, torera, motociclista, política y presidenta son los oficios y las profesiones que la India María, Nicolasa Cruz, ha desempeñado a lo largo de sus 16 películas durante más de 25 años, encarnando las virtudes de la honradez, la generosidad y el trabajo. Luego de 2 décadas de interpretar a la simpática indígena Mazahua, María Elena Velasco hizo a un lado el personaje que la inmortalizó y se ausentó voluntariamente de los escenarios, retiro que gestó un mito más, que la afamada actriz padecía cáncer. Tras filmar Las delicias del poder, María Elena Velasco se retiró de los escenarios y de los sets de filmación, dispuesta a dejar atrás al personaje que tanta gloria y éxito le dio para emprender nuevas facetas en la dirección, producción y guionismo de cine. Ella se retiró porque estaba cansada. A mí el trabajo no me cansa, sí me cansa físicamente, como todo, ¿no? Pero, no sé, me estimula mucho mi trabajo. Sobre la marcha a veces nos vamos dando cuenta de mejorar alguna cosa. Tenía cierta experiencia cinematográfica, le gustaba meterse en la dirección, escribir y producir. El gusto de María Elena por la dirección y producción originó que años más tarde la actriz reapareciera en televisión, dirigiendo y protagonizando el programa de comedia Ay María, qué puntería, serie que saldría del aire debido a conflictos de Velasco con Televisa. Tuvo enfrentamientos con la empresa, porque ella es muy exigente y muy decidida a lo que ella quiere hacer. Pocas actrices a lo largo de casi 50 años que llevo en la profesión han sido tan disciplinadas, tan profesionales como esta señora. Ella ha sido muy cuidadosa, muy cautelosa en todo lo que hace.
carrera en esta profesión y vida falta porque se queda uno con ganas de hacer muchas cosas. Esta leyenda de que si
Al público que siempre me haya favorecido mirando los programas o asistiendo al cine a ver las películas. Soy Atala Sarmiento y esto fue La historia detrás del mito. Hasta la próxima.